Agradecemos la presencia de miembros del Gabinete Provincial, empresarios, representantes de la Unión Industrial, miembros de la Asociación Bancaria, expositores y disertantes. A continuación, vamos a escuchar palabras de bienvenida del señor Intendente Municipal de Florencio Varela, Andrés Coaxon. Muy buenos días a todos, a todas, señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, compañero y amigo Axel Kicillof, señora presidenta del Banco Nación Argentina, Silvina Batakis, señor diputado nacional, compañero y amigo Julio Pereira, señor director del Banco Nación, Martín Polera, señor ministro de Producción, Ciencia e Innovación y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Muchas gracias, Augusto. Miembros del directorio y demás autoridades del Banco Nación, así como de las empresas vinculadas al Banco Nación, señor presidente de FEBA, Camilo Cajale, señor presidente, un fuerte aplauso, gracias Camilo por estar, señor presidente de la Fundación Empretec, Adrián Levenker, señor rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, doctor Arnaldo Medina, señor jefe de asesores de la Gobernación, compañero y amigo Carlos Bianco. Legislador mandato cumplido, compañero y amigo Carlos Kunkel. Señor presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, compañero Cristian Miño. Empresarios de nuestro querido Parque Industrial Tecnológico de Florencio Varela y de otras localidades que nos acompañan, representantes de la Unión Industrial, cámaras de comercio, PAMI, ANSES, funcionarios nacionales, provinciales, municipales, concejales, consejeros escolares, miembros del gabinete, autoridades educativas presentes, miembros de la Asociación Bancaria, representantes gremiales, organizadores, expositores, disertantes de la Expo Pyme, y al propietario de la empresa Gedekian, que gentilmente nos ha cedido las instalaciones. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí nuevamente es un placer recibir en este parque industrial, ya por cuarta vez, recién con Axel sacábamos la cuenta, cuarta vez que el gobernador de la provincia de Buenos Aires viene al parque industrial. Ha venido a DIMRA a inaugurar 2 empresas y hoy a esta Expo Pyme, que es la primera, y Silvina, quiero agradecerte muchísimo a vos y a todo el directorio del Banco Nación, es la primera que se realiza en un parque industrial, en la historia de los 131 años que cumplió ayer el Banco Nación, así que agradecer a los miembros del Banco Nación, a todos los directivos, a María, que está aquí presente, la primera mujer gerenta general del banco, así que la verdad que para nosotros es un placer muy grande. La verdad que, bueno, recordábamos recién, Julio seguramente ahora va a contar un poco la historia del parque en relación a Néstor. Recordemos que hoy se cumplen 12 años de la desaparición física de nuestro querido Néstor Kirchner. Y siempre, no solamente el 27 de octubre, sino todos los días lo recordamos mucho por todo lo que ha hecho y fundamentalmente también aquí en Florencio Varela. Este parque, como decía, que fue ideado, fue pensado por nuestro diputado nacional Julio Pereira, aquí presente, junto con Néstor y junto con las autoridades que fueron desempeñando distintas funciones y venimos hace muchos años trabajando sobre este parque industrial. Pero recién el disparador ha sido en este gobierno, y lo marco porque desde el 10 de diciembre del 2019 hasta la fecha se han instalado 27 empresas en el parque industrial. De aquí a diciembre vamos a llegar a las 3 que nos faltan para tener 30 empresas en 3 años, lo cual me parece un logro muy importante. Y en esto también, por supuesto, quiero agradecer la confianza que los empresarios aquí presentes depositan
no solamente en el gobierno nacional, sino también en el provincial y el municipal, porque por tener todas las habilitaciones correspondientes, por supuesto hay prerrogativas impositivas de parte del municipio y de parte de la provincia, más allá de la generación también de créditos blandos con la banca pública, así que eso también es muy importante para poder desarrollarnos. Me parece que la Argentina la vamos a sacar adelante entre todos y es muy importante que los empresarios y los trabajadores, por supuesto aquí presentes también hay gremios, podamos junto con el Estado poder llevar a esta conjunción que es muy positiva, esta conjunción que hace que aquí en Florencio Varela se hayan generado hasta agosto de este año 2.280 puestos genuinos de trabajo del sector privado, que haga que tengamos muchísimos empresarios que, como dije, ya han inaugurados y otros están haciendo movimientos de suelo, otros están terminando sus empresas, así que en el primer semestre del año que viene vamos a tener para inaugurar 15 nuevas empresas más, con lo cual vamos a pasar a 45. Y me parece un salto muy importante. Ayer le agradecí al presidente, hoy te agradezco, Axel, a vos por todo el impulso, por la decisión política que tomás y todo el impulso que vos y todo tu equipo, aquí está presente Augusto y todo el equipo también. Augusto también ha visitado muchas veces el parque industrial y la verdad que para nosotros es un gran apoyo poder contar con un gobernador y con todo su equipo, con un presidente y con todo ese equipo que puedan llegar a entender que el camino es la industrialización, que el camino es el comercio, que el camino es la generación de empleo genuino, que hay muchas posibilidades para grandes empresas, pero también para las pymes, que hay muchas empresas que vienen a instalarse aquí, que quizás ya estaban en Florencio Varela o en algún otro sector de la provincia, pero que encuentran en el parque todas las bondades, además de la geolocalización y de todas las prerrogativas, como decía, impositivas, los beneficios, los créditos, encuentran aquí un lugar donde poder seguir expandiendo y hasta exportar. Porque aquí veo a Ezequiel Mezquita y a Luciano Carmona también, que han viajado hace muy poco en una misión a Brasil, generada por la Federación Argentina de Municipios, y que ya están exportando desde Florencio Varela a Brasil. Así que eso nos enorgullece mucho, nos marca el camino. Creo que es muy importante esa idea, esa construcción que Julio fue generando durante muchos años y que hoy la podemos tener plasmada aquí en el Parque Industrial, que crece constantemente. Me parece que es clave la continuidad en las gestiones, me parece que es clave que podamos realmente entender que tenemos que generar políticas de Estado y que esas políticas de Estado tienen que perdurar en el tiempo. Y por supuesto, agradecer, como ya lo hice, nuevamente a Silvina y a todo su equipo porque a nosotros nos ayuda mucho. Han pasado, ahora también lo va a contar Silvina, pero un pequeño raconto, han pasado más de 2.800 visitantes ayer, se han generado más de 600 rondas de negocio, habrán visto que están temporizadas a 15 minutos para que podamos hacerlo mucho más rápido y se han generado, sí, como una partida de ajedrez, se han generado muchísimas nuevas unidades de negocio, más de 600. El banco tenía estipulado, y esto los ha sobrepasado, nos ha sobrepasado gratamente, tenía generados hasta 200 unidades de préstamos para esta feria y ayer solamente han llegado a 198. Así que me parece que es muy importante que sigamos trabajando en la industrialización, que sigamos trabajando en la educación y en el crecimiento. Aquí hace pocos días hemos licitado la obra para hacer una escuela de oficios, que entiendo que es lo que le falta, porque como se han instalado tantas empresas, nosotros estamos a disposición de los empresarios y a cada uno les preguntamos, cuando terminen de instalarse, cuando crezcan, qué es lo que van a necesitar. Entonces, en función a los oficios o capacitaciones o profesiones que necesiten, nosotros vamos a ir capacitando a los más de 25.000 vecinos y vecinas que tenemos rankeados en nuestra bolsa de empleo para que se puedan capacitar, para poder ocupar esos espacios, esos lugares de trabajo genuino que van a generar las empresas que estén instaladas aquí. Por supuesto, bueno, aquí está el sector educativo y nada es casualidad. Nuestro jefe distrital proviene del sector de la escuela técnica, fue profesor, director, inspector y ahora es jefe distrital de educación. Y justamente de las escuelas técnicas programamos recorridas aquí también para que los empresarios conozcan a los chicos y los chicos a los empresarios, chicos y chicas, que muchos ya han empezado a trabajar aquí
en el parque industrial. Así que me parece que tenemos mucho potencial para seguir desarrollando, mucha educación, mucha capacitación, mucho empresario con ganas de invertir en la Argentina, y si el Estado hace para lo que estamos nosotros aquí, estar al servicio de nuestra gente, de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, de los hombres y mujeres que queremos construir y seguir construyendo el futuro en la Argentina. Esa es la conjunción que nos va a servir para seguir creciendo y para seguir adelante. Así que muchísimas gracias, Axel, muchísimas gracias, Silvina, muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Martín, a todos los presentes, a los empresarios, a los trabajadores, y vamos por una patria justa, libre y soberana. Muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Acto seguido, vamos a escuchar palabras del señor diputado nacional, Julio Pereira. Bueno, muchas gracias. Tengo poca voz después de casi 30 horas del Congreso, así que yo agradezco primero a Axel, Andrés, a Silvina, a Martín, Juanma, María, bueno, todos ustedes, Martín, por haberme permitido estar junto con ustedes en la organización de este evento junto al municipio de Florencio Varela. Agradecerles de corazón. Es como una caricia al corazón en estos tiempos muy difíciles. Yo voy a contar solamente una anécdota que le contaba a Axel cuando entrábamos. Yo conocí a Néstor Kirchner a través de mi hermano, mi amigo Carlos Kunkel, el 1 de mayo del 2001. Ya veníamos trabajando con Carlos hace mucho tiempo. En ese momento era gobernador de Santa Cruz y la verdad que no estaba ni en las carteleras que podía ser candidato a presidente. Pero dijo, mira, Julio, dice, si yo llego alguna vez a ser presidente, vamos a hacer un gran hospital en Florencio Varela y vamos a hacer ese parque industrial que estás peleando hace tanto tiempo. Bueno, el asunto es que cuando estábamos en campaña se lo repetíamos, por supuesto, él asentía y él me hizo comprometer, cosa que una cosa pude cumplir y otras no, es que las dos acciones que yo le había pedido la terminara antes de que cumpliera su mandato del 2003 al 2007. Uno lo pudimos cumplir, que lo inauguramos con Néstor y Cristina, presidenta electa, el hospital de Néstor Kirchner. Estaba Arnaldo Medina, el director, nuestro rector actual. Y lo otro, lo del parque industrial, las trabas burocráticas, las discusiones entre los bancos, provincia, el vice, funcionarios que por ahí no entendían este tema, se trabó. Pero nunca dejamos de claudicar sobre este tema. El equipo de gobierno que me acompañó y que acompaña a Andrés Waxson, igual de la misma manera, siguieron trabajando permanentemente en generar este polo, en función de que Alpargata venía cayendo, el 2003 empezó a levantar, pero tenían deudas enormes con el Banco Provincia, no las podía pagar. Bueno, Martín me hace seña que sí, porque conoce el tema. Y bueno, nos pudimos ir metiendo. Alpargata después cerró en el gobierno de nuestro antecesor presidente, bueno, no lo voy a mencionar, yo creo que no hay que mencionarlo más. Cerró Alpargatas y volvió en este gobierno. Con Axel de gobernador, con Alberto Fernández de presidente, Alpargatas volvió y está acá. Y este parque industrial, cuando Néstor viene a la tierra que estamos ocupando ahora, era todo un campo. Pudimos cortar el pasto en algún alrededor, poner un escenario, tirar unos cables para los audios, y me dice, me trajiste al medio del campo. Y ahí fue donde hizo el discurso y nos hizo comprometer a que lo termináramos. Para mí es un orgullo. Es un legado no de Julio Pereira, sino un legado de todos
los que directa o indirectamente trabajaron para que esto sea posible. Ahí tuve el respaldo de Débora Giorgi, ¿no?, del presidente del Banco Provincia que tuvimos en algún momento, que hoy está en la oposición, tampoco lo voy a mencionar. Pero hubo muchísimos funcionarios que nos acompañaron y la pelearon junto con nosotros para que esto sea una realidad. Siempre creemos que la generación de empleo puede traer felicidad a nuestro pueblo, porque qué mayor alegría para una mujer, un hombre, poner el pan en la mesa a través del producto de su trabajo. Y para eso tenemos que generar esto que se está generando en Varela, dar un apoyo a las pymes, como se está dando en el orden nacional, y Axel haciendo un esfuerzo en toda la provincia de Buenos Aires, lo vemos activo permanentemente, hablando de la industria, del trabajo, dando las oportunidades para que esto se produzca. Así que esto que está pasando el día de hoy, que no pude estar ayer acompañando a Alberto Fernández y no pude estar en la cena tampoco, es como una caricia al corazón. Una caricia al corazón que quiero compartir con todos los compañeros y compañeras que trabajaron, que tuvieron un sueño, como decía Néstor, tuvimos un sueño y cumplimos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Seguidamente vamos a escuchar palabras de la señora presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que es un placer estar acá en este segundo día, de estos 2 días de jornadas extensas, pero la verdad que son muy gratificantes. Agradecerle, por supuesto, a Axel que se haya acercado. También, bueno, obviamente el gobernador de la provincia, pero amigo, colega, que la verdad nos hemos ido cruzando en la vida con los distintos cargos circunstanciales que nos toca pasar en la política. Julio, por supuesto, también un amigo con el que venimos planificando esto también desde hace muchos días, pero con el que tengo objetivos en común. Junto con Andrés también participábamos en esas reuniones. Yo, pobre Andrés, lo volvía loco. Digo, avísenme si es con sillita, con sillón, para ver si me pongo pollera, pantalón. Así que hasta en esos detalles, pobre, estuvimos trabajando en conjunto. Pero lo más importante de todo, en realidad, es que, como decía Andrés con algunos datos, la verdad que esta expo es un éxito. Es un éxito porque ya pasaron 2.000 empresas en el día de ayer. En la cena tuvimos 350 empresarios con los cuales pudimos también dialogar mucho acerca de las expectativas, de los sueños, como decía recién Julio, esos sueños que nos propuso aquel Néstor Kirchner, que por supuesto hoy todos recordamos. Y hoy en día esperamos también que haya aproximadamente una afluencia de otros 2.000 empresarios. Así que mi agradecimiento enorme para todos esos empresarios que hoy le están destinando este tiempo para estar acá entre todos nosotros, que están actualmente en este momento teniendo estas rondas de negocios que, como decía Andrés, en 15 minutos tienen que hacer negocios porque creemos que esto es así, que tenemos que renovar también continuamente la forma en que tenemos que producir, agregar valor y generar puestos de trabajo. Con Axel, bueno, lo hemos hablado muchas veces, y todos los que estamos acá presentes, compartimos este objetivo de que la patria grande se hace construyendo valor agregado, construyendo puestos de trabajo y en todos los rincones de la patria. Por eso yo le contaba hoy a nuestro querido gobernador que tenemos empresas que han venido de todas partes del país. También agradecerle, por supuesto, a todos los gerentes de las provincias, de las sucursales de las provincias, porque han hecho también un trabajo enorme para poder elegir también a quiénes tenían que venir hoy, cuáles eran las mayores necesidades, con quiénes podíamos hacer negocios. Hubo un trabajo muy fuerte de parte de las gerencias de todo el Banco Nación, lo pongo en cabeza de María, pero la verdad que en todos los gerentes.
Y contarte, Axel, que tenemos empresarios, no sé, de Monte Quemado, en Santiago del Estero, que es un pueblo que, por supuesto, yo quiero mucho porque yo vivía en un pueblo de al lado, que se llama Tacopozo, en el Chaco, pero la verdad que me impresionó pasear y ver que había empresarios de Monte Quemado, así que la verdad que me emocionó mucho. También de La Boulaye, de Comodoro Rivadavia, de Ushuaia. Y como decía Andrés, ayer se concretaron muchas rondas de negocios. Esperamos llegar a que ustedes logren tener más oportunidades para desarrollar sus empresas. Nosotros estamos convencidos que de la mano de las pymes es la forma en que nosotros vamos a generar esa aspiración de lograr el bienestar y la felicidad de nuestra gente. Con los sueños de ustedes también están los sueños nuestros. Ayer cumplíamos 131 años de historia como banca pública en Argentina. Hablábamos con Axel el rol de la banca pública. La verdad que todos los bancos públicos en Argentina están regulados por las mismas leyes que regulan al resto de los bancos. Y así todo, la banca pública, el Banco Provincia, cumpliendo sus 200 años de historia, junto con el Banco Nación, sí, la verdad que impresionante. Estos bancos públicos, ¿no?, como los otros de otras provincias que subsistieron a esa ola privatizadora que nos impuso esta corriente neoliberal de pensamiento, la verdad que estamos siempre tratando de llegar al máximo posible para dar todo para hacer una banca de desarrollo, una banca de fomento, pero nos regulamos por las mismas normativas. Entonces, la verdad que es hora que hoy, entre todos, pensemos una normativa nueva para este tipo de banco, porque nosotros queremos planificar el desarrollo. Nosotros siempre creímos en la planificación, ¿no? Es parte de nuestro ADN la planificación. Pero la verdad que también hay que reconocer que la macroeconomía argentina a veces no permite que podamos hacer esa planificación. Y siempre una cosa que hablábamos con Guado, ¿no?, que yo le decía, bueno, hay que ser testarudo para querer hacer planificación en Argentina, pero somos todos testarudos. Vamos a planificar y vamos a planificar junto a ustedes. Por eso ayer también lanzamos el Consejo Productivo y ahí vamos a trabajar junto con ustedes día a día en forma online para que ustedes nos digan a nosotros cuáles son las herramientas que necesitan. Nosotros somos servidores públicos, como decía Andrés, y estamos para esto, para hacer los trajes a medida de ustedes, porque necesitamos que ustedes generen puestos de trabajo con derecho. Eso es nuestro objetivo fundamental, porque el trabajo con derechos lo que hace es ordenar la vida en el día a día, desde que suena el despertador hasta que uno llega a la tarde a la casa y se ordena el transporte público, se ordena la actividad bancaria, se ordena la actividad educativa, pero también el trabajo con derecho lo que nos da es la tranquilidad de poder disfrutar en familia el sábado, el domingo, la cena, un desayuno, y eso es a lo que apostamos y queremos hacer esa apuesta junto con todos los empresarios. Así que yo, más que nada, agradecerles a todos. De vuelta, gracias Axel, gracias al equipo, la verdad que con Augusto también, circunstancialmente, en donde nos fue poniendo esta gestión en los distintos lugares, venimos trabajando muy bien, junto con la subsecretaria, con Ariel, la verdad, con Carly, así que la verdad que un placer seguir trabajando juntos. Tengamos más sueños, de eso también se trata la política, que ustedes sueñen y nos permitan sumarnos a sus sueños. Ayer, cuento muy chiquitito, pero hablaba con dos empresarios, unos empresarios muy jovencitos, 20 y pico de años, que tenían una fuerza, una energía impresionante. En la pandemia empezaron su negocio y ya están pensando en exportar y en triplicar su producción con un crédito del Banco Nación. Y otro empresario que comentaba que hacía 60, 70 años su padre había sacado un crédito para mejorar su casa, había hecho un galpón y con lo que le sobró había comprado un torno y hoy es un mediano empresario grande, así que ese entrelazamiento entre la banca pública, en este caso el Banco Nación, con los sueños de ustedes, son nuestros sueños también y para eso estamos, para asistirlos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, presidenta del Banco de la Nación Argentina. Ahora escuchamos palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, hace unos días se comunicó conmigo Silvi, la presidenta del Banco de la Nación Argentina, para ver si podía compartir un tramo de estas jornadas, de esta Expo Pyme. Y bueno, obviamente agarramos un par de instrumentos, hicimos lugar, nos metimos en la agenda
y afortunadamente acá estamos de nuevo. Además, cuando me dijo que iba a ser en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, que es una exposición nacional, pero que es en la provincia de Buenos Aires, cuando me dijo específicamente que iba a ser en este parque industrial, obviamente no tuve que pensar, acá estamos de nuevo, 4ª vez en el parque industrial. Lo cual, simplemente, bueno, hay muchas formas de contar la realidad, de contar la historia. Yo quiero simplemente referirme a que este parque industrial, todavía estábamos en campaña, Julio, estábamos en campaña acá con Andrés, y me dijo, yo voy a necesitar una ruta, ¿no? Que pavimentemos acá una ruta, porque Varela es un distrito, bueno, contaba recién, es un distrito que tiene producción primaria, que tiene producción agropecuaria, que tiene unas frutillas increíbles, un dulce de leche increíble. Soy fanático de algunos productos, soy fanático. Pero tengo que pedirle públicamente al intendente que no me dé 3 tarros, 4 tarros cada vez, porque estamos entrando en año electoral, tenemos que ir despacito con el dulce de leche. No, pero es un distrito que tiene esta doble pertenencia, ¿no? Al mundo productivo agropecuario, porque es un distrito con producción primaria, pero también que de manera cada vez más fuerte empieza a desarrollarse como un distrito industrial en la provincia. Pero me dijo, tengo un parque industrial que está buenísimo, de hecho después lo vinimos a visitar, estuvimos con algunas empresas, con las chicas de Varela que andan por ahí atrás, ahí están, geólogas, mostrándome lo que había, pero me dice Andrés, ¿cuál es el problema? Abrir el parque industrial fue complicado, es algo que hizo Julio, contó un poco la historia de cómo con Néstor esto era una quimera y con dificultades, con más tiempo tal vez del inicialmente previsto, pero se terminó armando un parque industrial. Ahora, se inaugura un parque industrial, es un emprendimiento, una inversión pública, una decisión política, pero para que sea un parque industrial después adentro tiene que haber empresas. Y eso ya es una decisión privada. Nosotros estamos convencidos de la importancia de los parques industriales, por eso Silvi, lo hablamos varias veces, Martín, ahí Augusto, bueno, un trabajo muy grande que estamos haciendo para que haya cada vez más parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Es un modelo en el que nosotros creemos que tiene muchos factores, hablaban recién, bueno, de la facilidad por las instalaciones, de algunos beneficios, obviamente impositivos, esos son políticas de promoción e incentivos, pero también es toda una definición en la planificación del territorio, del espacio vital, ¿no? de la geografía. Tiene que ver con la planificación de los espacios urbanos. Siempre en el conurbano uno de los problemas que hay, uno de los problemas habitacionales que hay, demográficos que hay, también por supuesto sociales, es que las industrias en el conurbano bonaerense aparecieron a veces antes que la ciudad misma. Se fue creando de una manera a veces planificada, pero otras veces absolutamente anárquica, y entonces resulta que ahora, cuando se fue expandiendo el tejido urbano, quedaron las empresas a veces aprisionadas en zonas urbanas, donde es una molestia para la empresa por el ingreso, salida de camiones, los horarios, los ruidos, es una molestia para los que habitan, porque obviamente tienen todo el tiempo, bueno, esa doble pertenencia, esa doble particularidad, y obviamente sería mucho mejor, es mucho más eficaz, eficiente, planificar el espacio urbano por un lado y el espacio productivo, sobre todo los emprendimientos industriales. Entonces es lógico que toda la producción tienda a nuclearse y centrarse en estos agrupamientos industriales, y de esa manera se le pueda facilitar varias cosas, la infraestructura, la logística, pero también a través de sucursales del Banco Nación, del Banco Provincia, el acceso al crédito, y después puedan hacerse políticas públicas focalizadas. Y después hay algo que tiene que ver con la sinergia, llamémosla, con la articulación entre las diversas industrias. Adentro de un parque industrial,
ocurren cosas que cuando las empresas están dispersas en el territorio urbano no pasan. Se generan nuevos negocios también, se generan esos espacios para crear nuevos negocios. Eso no hay duda, que el modelo de parques industriales es un modelo acorde al desarrollo productivo y es un modelo especialmente potente para la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros ayer estuvimos en Olavarría, también expandiendo un parque industrial. Hemos hecho más por los parques industriales de la provincia de Buenos Aires que lo que se hizo en mucho tiempo, con políticas nacionales, provinciales y municipales, poniendo el ojo en eso y trabajando para eso. Pero ¿qué problema hay? Uno lo piensa, lo diseña, planifica, arma el parque industrial y pasa lo que pasó en Varela. Ahí en campaña me decía Andrés, hay que hacer la ruta, hay que mejorar los servicios, hay varias cosas para hacer, pero había 5 empresas en el parque industrial. 5 empresas se habían llegado a radicar. Y con las políticas y los gobiernos de Macri y Vidal, y yo sí lo voy a pronunciar al nombre, las políticas de Macri y de Vidal, esas 5 empresas estaban para irse. Porque también hay que contar la historia, decía, de muchas maneras. Uno la puede narrar, la puede adjetivar, pero después hay números para contar la historia. Había 5 empresas, las 5 en situación de salida. Porque hubo una política macroeconómica y una política provincial deliberadamente antiindustrial y antipyme. Lo repito porque sé que algunos habrán votado, simpatizarán. Antiindustrial y antipyme. No se querían ir porque estaban enojados. Tal vez habían votado ese gobierno y les encantaban las políticas, pero los resultados fundían las empresas, particularmente las industriales, particularmente las pymes. Así que uno puede tener cualquier ideología política, pero para la provincia de Buenos Aires, que es el motor industrial productivo de la Argentina, donde anidan las pymes de la Argentina en su mayoría, bueno, acá nunca más políticas neoliberales, nunca más. Y miren, porque uno también tiene que ser realista, no anda todo bien, no es todo fácil. Bueno, si lo estuviera diciendo en alemán, ¿no? Y estuviera en Alemania, les diría también, no anda todo bien, no es todo fácil, se están quedando sin energía, todo el tejido industrial. Están ocurriendo en el mundo y obviamente no es para sacarse el fardo de encima, obviamente las cuestiones que son nuestras y que tenemos que mejorar o que hay que terminar de acomodar, por supuesto que son nuestras, pero nadie puede negar que hay una situación internacional de una complejidad nunca vista. Ya la pandemia fue algo absolutamente inesperado, dramático, inédito, para lo que no había escrito ningún manual, cómo hacer con la economía en medio de una pandemia. Bueno, terminada la pandemia, venía la etapa de reconstrucción, recuperación, y en vez de que se calmaran las cosas, estalló en febrero, porque fue más o menos la pandemia, por decir un momento, el verano del comienzo de este año. Ya teníamos a porque la pandemia no es que se fue porque se cansó de los argentinos, se fue porque vacunamos a 45 millones de dosis en la provincia de Buenos Aires, si no... Pero esperábamos un momento de reconstrucción, de calma, de paz, de poder planificar, y estalla una guerra en Europa que está haciendo estragos. Al principio decían, esto dura 10 días, 15 días, es un operativo relámpago. Hoy nadie puede decir cuánto va a durar. Esa guerra trajo una crisis energética internacional. La economía mundial está entrando en una recesión. Es la realidad que nos trasciende. Y al mismo tiempo, además de una crisis energética, una crisis alimentaria, y luego de eso, por políticas públicas para parar la inflación, se quintuplicó la inflación en las principales potencias mundiales. Acá indudablemente tenemos un grave problema inflacionario. Nosotros asumimos en el 19, finales del 19, con 53 puntos de inflación, no había pandemia, no había guerra, era un gobierno que había accedido a un endeudamiento desmesurado, 53 puntos de inflación, había que detener esa inercia inflacionaria. Obviamente ocurre la pandemia de nuevo, no para sacarse el fardo, simplemente para describir. Tenemos muchísimas dificultades, pero en el gobierno anterior, de esas 5 empresas se querían ir las 5. En este gobierno vinieron 30 y van a venir 15 más. Así que
También hacer autocrítica, afrontar las dificultades no quiere decir dejar de reconocer que hay ciertas cosas que también son producto de la política. No es producto del azar, no es producto de la casualidad, o como le gusta decir a Cristina, que haya 30 nuevas empresas acá. Son políticas municipales, son políticas provinciales, son políticas nacionales. En una palabra, 30 nuevas empresas no fue magia. Es trabajo, es política, es decisión. Y tiene que ver con una concepción que tiene, bueno, elementos filosóficos, elementos ideológicos, elementos históricos, pero que tiene realidades muy concretas. Un gobierno que quería ponernos las tarifas, recién entrando para acá me encontré con Tetamanti, que está por ahí, por la discusión de un pozo petrolero exploratorio que se quiere hacer, no en Mar del Plata, sino a 400 kilómetros de Mar del Plata, más o menos como si fuera en La Plata, ¿no? Porque la verdad es que costas afuera, pero muy distante, ¿no? Ustedes saben que desde la duna más alta se ven 13 kilómetros, así que lo que pasa a 375 kilómetros no es una cuestión paisajística, y además las mareas tiran para otro lado, pero aún así esa discusión es muy importante para las pymes de la provincia de Buenos Aires. Muchos hablan de que nosotros nos gustan los subsidios, porque somos populistas, somos peronistas, entonces nos gustan los subsidios. No es que nos gusten o no nos gusten los subsidios. Yo creo que hay un problema definicional. Definicional. Ustedes saben que hay un precio internacional del petróleo, que es una de las grandes incógnitas, ¿no? Ni que uno tenga una bola de cristal, el oráculo de Delfos. Nadie sabe cuánto va a estar el petróleo en el mercado mundial dentro de 2 meses. De hecho, antes de la guerra, antes de febrero, estaba a $60. Se desató la guerra, se fue a $120 el barril. La pregunta es, las pymes argentinas, con las dificultades que tienen, con la fuerza que hacen, ¿pueden pagar la energía a la equivalente $120 el barril y en dólares? Porque lo que definen como subsidio no es lo que paga el Estado, sino la diferencia entre el valor internacional del petróleo y el valor local del petróleo y de la energía que se deriva de los hidrocarburos. Entonces, claro, cuando está más caro afuera que adentro, dicen está subsidiado. Está subsidiado. Pero hay un detalle que pasan por alto, que es que Argentina tiene la industria que tiene, a diferencia de países de nuestra región. Puedo mencionar Chile, para mencionar algunos de los vecinos, ¿no? Chile, Uruguay, Paraguay. Puedo mencionar buena parte de los países de Latinoamérica que no tienen un tejido industrial. Uno de los factores centrales de la existencia de la industria de la Argentina es que Argentina tiene petróleo. Esto es un hecho fortuito, en principio, porque el petróleo está o no está en el subsuelo de un país por cosas que pasaron hace demasiado tiempo. Pero una vez que el petróleo está en el subsuelo y que uno tiene energía nacional, la pregunta es, ¿el petróleo argentino tenemos que venderlo al precio del barril en Chicago o en Texas o tenemos que venderlo al costo que cuesta con una ganancia razonable sacar el petróleo del subsuelo? Yo digo que el petróleo argentino es un bien nacional y que tiene que estar al servicio del desarrollo nacional. Porque lo creo, pero además casualmente está en la Constitución argentina. El petróleo es de los argentinos, la energía es de los argentinos, es algo que se distribuye de esta manera. A veces por estos mecanismos invisibles que algunos llaman con este nombre que le ha puesto esta connotación negativa. Y quiero decir que no es un invento argentino estar en contra de los llamados subsidios, que es lo que yo les digo, si el precio de la energía en un país es más bajo que el precio internacional, es subsidio. Por definición. ¿Por qué? Porque lo consideran un resorte de políticas nacionales de industrialización. Dicen que es un problema de competencia, porque obviamente si la energía es barata en un país, barata comparada con el precio internacional,
hay ventajas para instalar industria, hay ventajas para generar producción. Y además del otro lado, hay ventajas en términos de bienestar, porque una cosa, escuchaba el otro día que en los países de Europa, que por el conflicto subió 80% en dólares la energía. Imagínense si acá subiera 80% en dólares la energía. No sé si acá habría sentado alguien en el auditorio. Probablemente no. Bueno, tuvimos un gobierno que en la fórmula de determinación de las tarifas energéticas de la provincia de Buenos Aires puso el valor del dólar. Con un solo motivo, favorecer a determinados intereses. Entiéndanlo bien, favorecer a determinados intereses. Entonces yo creo que hay importantes discusiones que se dan en el terreno y en una agenda que es claramente desfavorable porque es falsa y es mentirosa. Nosotros entendemos que hay este tejido y este entramado pyme productivo en la provincia de Buenos Aires porque tiene que haber políticas de acceso a la energía al precio justo, al precio que tiene que ver con los costos de producción interna. Creemos que tiene que haber políticas de crédito específicas para el sector productivo. Por eso, Silvi, yo te agradezco que hagas esto acá, porque el papel del Banco de la Nación Argentina durante la pandemia, en la recuperación, ahora que hay tantas dificultades, es insustituible. Muchas gracias a la gerenta general, al Banco de la Nación. En la provincia de Buenos Aires, donde vamos, hay clientes del Banco de la Nación que tienen crédito a tasas razonables, pero venimos de políticas donde dijeron, ¿para qué vamos a hacer crédito para las pymes? Escuchaba el otro día una dirigenta, no la escuchaba, así que puede que no sea, no quiero excederme en esto, decían que dijo una dirigente de nuestra oposición, pero yo me animo a decir que si no lo dijo es por discreta, porque lo cree y lo piensa. Y además cuando les tocó ser gobierno, lo hizo. Que le decía, bueno, ¿y con las pymes qué hacemos? Y que se reconviertan en oficinas. Yo conozco de acá, de este auditorio, varios empresarios, representantes de otros empresarios, que fueron a hablar durante el gobierno anterior con el ministro de Producción Nacional y fueron a hablar con el Nacional porque la gobernadora que hubo en esta provincia le importaba tan poco la producción que ni ministro tenía. 9 meses sin ministro de la producción estuvo en la provincia de Buenos Aires, motor productivo de la Argentina. Más desprecio no puede haber habido al aparato productivo provincial. Por eso le decían, cuando iban a decir, bueno, pero no puedo producir porque tengo tal problema, tal otro, reconvertite. Viste que tener una industria, lo digo mirando a los ojos a muchísimos empresarios pymes, y obviamente es un dolor de cabeza muchas veces, ¿no? Tenés el gremio, los trabajadores, tenés la cuestión de la producción, tenés la cuestión de la comercialización, tenés el tema del crédito, tenés el vínculo con el Estado, tenés la cuestión impositiva. En cambio, abrís una oficina de 3 empleados, o ni eso, porque si sos una pyme tal vez vas vos mismo. Claro, la abrís en la capital, de paso, porque tienen esa mirada. Vieron como el que se mira el ombligo, estos miran el obelisco nada más y se olvidan de que en este país viven 45 ya millones de habitantes, 47, ¿no? 47 millones de habitantes y en esta provincia 17 que tenemos otros problemas que las baldosas. Tenemos otros problemas que las baldosas de las veredas. La verdad podemos tener problemas de vereda, pero tenemos otros problemas. Tenemos 300.000 kilómetros cuadrados de superficie, tenemos 100.000 kilómetros de camino de tierra en el interior de la provincia. Tenemos 100.000 cuadras de camino de tierra en el conurbano. Tenemos otros problemas, la verdad. Pero lo que quiero decir es que decía, cierren la empresa y abran una oficina de importación, ya que tienen todos los clientes y bueno, lo que antes producía, impórtenlo, menos dolor de cabeza, menos esfuerzo. Y bueno, y se quedan con esa parte del mercado y hacen el negocio de la importación. Total, habían conseguido 100.000 palos de deuda en dólares que estaban para la fuga y estaban para derrochar. Así que eso es lo que andaban diciendo en aquel momento. No sabían con quién hablaban, porque en aquel momento también, siendo diputado, Julio, me venían a hablar empresarios que me decían, no sabés lo que me dijo, como si un empresario industrial estuviera dispuesto a cerrar la empresa y poner una oficina. No entienden lo que es el ADN industrial de la provincia de Buenos Aires.
generaciones de trabajo en la empresa, no entienden tampoco lo que es el empresario pyme. Lo confunden tal vez con esos grandes empresarios o grandes gerentes de transnacionales con los que ellos se codean, ¿no? Gente, sí, probablemente de otra tradición, de otra cultura, de otra forma de ver, tal vez están buscando el bono de fin de año, está muy bien, pero es muy distinto que el empresario pyme nacional. Es una sociología distinta, una psicología distinta, una cultura distinta. El empresario pyme nacional a veces es difícil distinguirlo de sus trabajadores porque con ellos, y sobre todo en tiempos de crisis, trabaja de sol a sol, a veces sacrificando no solo invirtiendo el propio capital, sino también, lo he hablado con muchos empresarios, ¿no? Que son su propio gerente de ventas, su propio gerente de compras, su propio gerente financiero, manejan montones de departamentos de la empresa que no pueden contratar porque lo hacen con un solo sueldo, que ni siquiera es un sueldo, así que cuando va mal a veces ni siquiera lo cobran. Entonces creo que es un enorme desconocimiento de la situación productiva, de la historia argentina. La pyme y la industria nacional son constitutivas de nuestra nación. Por lo menos desde el año 1945, cuando llegó Perón y dijo que este iba a ser un país industrial, no solo agropecuario. Está muy bien tener riqueza en materias primas, pero para que haya industria argentina es ir contra la corriente, nadar contra la corriente. La verdad que si uno se deja llevar por los vientos de la economía global o por la mano invisible del mercado, te lleva a la primarización. Te lleva a la producción únicamente de materia prima. Los manuales de economía, ¿no? Silvi, te dicen que cada país se tiene que especializar en aquello que es más productivo. El campo argentino, afortunadamente, gracias a Dios, es tremendamente productivo, entonces Argentina está llamada por la teoría económica, por el designio y por el interés de unos cuantos vivos a ser solo un país primario, exportador. Y esa es la nostalgia que tal vez tienen. Está muy bien tener mucha riqueza en el sector productivo, la necesitamos expandirla. Nosotros estamos con programas de seguridad rural, de caminos rurales, de crédito para el campo, está muy bien. Pero si esa riqueza no le metemos valor agregado y trabajo argentino, así como está, se va y termina produciendo para otros. Yo sé que a muchos les gusta el modelo de materia prima barata para el mercado internacional. Nosotros necesitamos soberanía también en la elaboración de la materia prima argentina. Y para eso está la industria argentina. Y para eso en la provincia de Buenos Aires tiene que radicarse en todo el territorio. En todo el territorio. En el conurbano, por supuesto. En el Gran Buenos Aires, por supuesto, pero también en el interior. Hay mucha industria en el interior de la provincia de Buenos Aires que sobrevive en la medida que haya rutas, que haya infraestructura, que haya logística, que haya comunicación, que haya acceso a internet y que haya crédito. Y ahí sí, Silvi, si no está el Banco Nación, si no está el Banco Provincia, no está nadie. Así que es importantísimo el rol de la banca pública. Ahora voy a eso que comentabas, pero quiero decir, venimos de una política que fundía a las empresas porque quería cobrar y se puso a hacerlo, 3.000% de aumento, tarifas en dólares, energía en dólares, quería crédito inaccesible para el pequeño productor porque tiene que haber líneas específicas. El Banco de la Provincia se convirtió en una mesa de dinero. Y también para el banquero es más fácil comprar títulos públicos, es algo que se hace con una consola. Por eso quiero agradecerle también a todos los gerentes y gerentas del Banco de la Nación, lo hice con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por el trabajo que hacen para llegar a todos los rincones del país, a todos los rincones de la provincia, ofreciendo salidas, alternativas y soluciones. Tiene que haber crédito, tiene que haber tarifas a precio razonable y a precio nacional, tiene que haber también cuidado y administración en el comercio. Tiene que haber. Yo sé que muchos de ustedes pueden decir, bueno, pero necesito importar y hay dificultades por los dólares. Por supuesto, Por supuesto que administrar el comercio y administrar las cuestiones cambiarias son de una complejidad enorme. Mucho más fácil, de nuevo, la política neoliberal. Te sentás en un escritorio
y lo decide, como decían ellos, el dólar flota y lo resuelve el mercado. Así le fue. Así le fue. De la misma manera abrieron todas las importaciones y así les fue a ustedes. Y obviamente que administrar implica también tomar decisiones y también equivocarse y también tener dificultades. Y en cuarto lugar, y esto quería charlarlo y para terminar de hablar de cuestiones de fondo sobre la industria y las políticas públicas, el tema salarial. Yo creo que tenemos un aliado inesperado para muchos en esto que estamos planteando de que hay que mejorar el salario real en la Argentina, que hay que mejorar la distribución del ingreso. Muchas veces el empresario, creo yo, colonizado o por prejuicios, por las políticas y las ideas neoliberales, piensa que está bueno que el salario no crezca tanto porque lo ve desde la perspectiva del costo. Y efectivamente en su balance el salario aparece entre las líneas de costo. Por eso se habla tanto del costo salarial. Entonces dicen, bueno, supongamos que consigo que el salario caiga en términos reales 10%. Y bueno, me va a liberar recursos, rentabilidad, va a facilitar las cosas. Y yo creo que es un gran error pensarlo así. Porque fíjense desde el punto de vista del salario, en su balance. El salario en su balance aparece del lado de los costos y entonces ustedes tienen un porcentaje del costo que es el costo salarial. Digamos 30%, 40%. Entonces baja 10% el salario en términos reales. Bueno, de ese 30% se ahorran el 10%. En términos del costo, ¿me siguen hasta acá? 30% del 10% del 30% se ahorran un 3% de costo en términos reales. Cayó 10% del salario. Ahora después de haber pagado la quincena, se paran en el mostrador y lo que ven es que ese salario, que en su empresa es el 10% del costo, afuera es el 100% de las ventas. Entonces cuando caen los ingresos y caen los salarios en la economía en su conjunto, se ahorran 10% de costo salarial, 3% del costo y al mismo tiempo le caen 10% de los ingresos. No es negocio. No es negocio. Porque lo que les aparece como costo en el balance, les aparece también como ingreso en el balance y son las ventas. Y eso es lo que pasó en el gobierno anterior. En el gobierno anterior fueron con una política de reducción salarial deliberada y bajaron 20 puntos los salarios reales de la economía. ¿Y qué pasó? Se cayó el consumo, se cayó la demanda, se cayó el ingreso, se les cayeron las ventas y empezaron a caerse las pymes como si fueran piezas de dominó. A la pyme nacional que produce para el mercado interno no hay nada que le venga mejor que un mercado interno robusto. Y un mercado interno robusto es un país con inclusión social, es un país con distribución del ingreso, es un país con salarios dignos. Necesitamos que los ingresos de las mayorías se sostengan y crezcan. Le sacaron 20 puntos a los salarios y fue ahí que empezaron a fundir las empresas. Sin crédito, apertura importadora, tarifas en dólares, sin ventas. Un acta de defunción para el tejido productivo industrial argentino. Esa es la política y lo menciono un poco largamente porque esto que ocurrió en la Argentina durante el periodo anterior era una especie de secreto. Era un secreto. Algunos sabíamos porque conocíamos a los actores de hace mucho tiempo, sabíamos que venían con este plan, que es el plan de Martínez de Hoz, que es el plan de Cavallo, que venían con un plan neoliberal, que además es un plan de pérdida de soberanía, que es un plan de dependencia económica y es un plan sin distribución, sin crecimiento, por tanto, sin industria, sin pymes. Sabíamos que venían por eso, lo sabíamos en 2015 y lo decíamos, pero entonces decían que era mentira, que nadie iba a perder ningún derecho, que iban a trabajar para las pymes, que les importaba la tecnología, la educación y la industria. Tenían un libreto
Y después cuando empezaron a ejercer el gobierno, empezaron con todas estas medidas. A los 6 días de asumir, el 16 de diciembre devaluaron 60%, abrieron completamente la balanza comercial, la entrada y salida de capitales, empezaron el festival de deuda, empezaron el festival de fuga, empezaron el festival de importaciones, inmediatamente. Pero seguían diciendo, me acuerdo una anécdota, Silvi, que le planteaban empresarios que estaban entrando importaciones en sectores sensibles, textil, descontroladamente, textil, en el sector juguetes, en el sector plásticos, empezaban a entrar importaciones y decían, ¿sabe qué pasa? Que la anterior gestión nos dejó un pendrive con qué sectores había que, y ese pendrive, no se pudo leer, cualquier verdura. Sí, lo dijeron en una entrevista. Que por eso, bueno, entraron, pero era un plan económico. Ahora hay una diferencia. Ahora lo desclasificaron. Ahora andan recorriendo los canales de televisión, avisándoles a ustedes qué es lo que vienen a hacer. Esta vez uno no puede decir, pensé que se venía la revolución de la alegría. No es así. Ahora andan con otra. Ahora están diciendo lo que piensan hacer. Y piensan que por las dificultades que hay, indudables, se va a generar y gestar el desinterés en algunos, la desilusión en otros, y un clima social donde se pueda, a través de una política económica de este tipo, llevar adelante un ajuste con pocos precedentes. Me parece que hoy han evaluado que esa es una posibilidad. Y yo repito, y termino con esto porque justo Julio lo veía desde acá, se emocionaba contando lo de Néstor, y hoy es un día importante para nosotros, a los 12 años, donde bueno, evidentemente todos recordarán, lo recordó Silvi, esto de que vienen a prometernos, que vengo a proponerles un sueño, dijo Néstor el 25 de mayo del año 2003, cuando asume, vengo a proponerles un sueño. Pero en ese discurso, si ustedes tienen oportunidad, y hoy es un lindo día para hacerlo en homenaje, si ustedes leen ese discurso, el de Asunción de Néstor, habla también del modelo industrial, habla también del modelo productivo. Él dice en ese discurso, y no se le prestó tanta atención. Yo me acuerdo que ese día estaba dando clase en la facultad y después de la clase salgo y empiezo a escuchar lo que está contando Néstor. Yo daba clase de macroeconomía 2 ahí en la UBA. Y lo que estaba diciendo Néstor, lo que estaba explicando era lo que los economistas llamamos multiplicador. Quiere decir cada peso, cada recurso que se pone en la inversión, que no genera un peso, genera mucho más, porque la inversión genera una nueva fuente de trabajo, esa nueva fuente de trabajo genera más consumo, ese nuevo consumo genera más demanda y esa demanda genera de nuevo más inversión. Eso los economistas lo llamamos multiplicador y viene de la salida de la crisis del 30 y creo que es justamente lo que ocurre con el modelo productivo industrial cuando gobierna nuestra fuerza política. Y Néstor lo describió mucho mejor, yo dije, mucho mejor de lo que yo lo acabo de explicar en la clase. Así que les recomiendo verlo porque dio una clase de economía nacional. Decía, ¿y saben por qué me llamó mucho la atención? Porque obviamente esta discusión, que es una discusión entre economistas, los keynesianos, los antikeynesianos, los desarrollistas, los liberales, bueno, son grandes discusiones. Pero a partir de ese momento, que a mí me costaba explicarlo tanto, la cuestión del multiplicador, que no, que es una cuentita y qué sé yo, llegué a la siguiente conclusión. Los economistas lo llamamos multiplicador. En la Argentina se llama peronismo. Y es el modelo que genera industria, genera pymes, genera producción, llena los parques industriales, genera bienestar, genera empleo. Vamos por eso, así que muchísimas gracias, mucha fuerza. Planteen lo que piensan, díganlo, porque después va a ser tarde. Muchísimas gracias.